Iter criminis, resolución manifestada. El concepto de iter criminis significa el camino del delito. Este concepto fue creado por la doctrina jurídica para que en derecho penal podamos distinguir el recorrido del crimen y las fases en las que se fracciona ese proceso desde antes y durante la comisión de un delito en manos de su ejecutor. El camino del delito, o el iter criminis, está conformado por dos fases a saber, y ellas son la fase interna y la fase externa. Pero en medio de ellas dos hay una fase intermedia, que es la resolución manifestada. Entonces, hoy vamos a hablarles de esa fase intermedia, de esa resolución manifestada. Les documentaremos en qué consiste, cuál es la diferencia de ella con respecto, por ejemplo, a la fase externa. Entenderemos por qué al agotarse esa fase intermedia entra justamente esta, la fase externa. Cuál es la afinidad con la génesis propia del iter criminis, en fin. Para comprenderlo mucho mejor, vamos a entrar desde la doctrina a la mente del sujeto. Entraremos a ese camino peligroso y atrevido desde el momento en que el sujeto cerró sus ojos dejando volar sus perversos pensamientos, hasta el instante en que decidió hacerlo de realidad, no sin antes haber transitado por la fase intermedia. Para poder comprenderla mucho mejor, vamos a recorrer parte del camino del delito haciendo especial énfasis en esa fase llamada la resolución manifestada. Y vamos a comprender la etapa que le antecede y parte de la que le sucede. Ello nos brindará mayor amplitud en el significado. Entonces, para comprenderla, demos un salto al inicio del iter criminis, en donde encontramos la primera fase, y ella es la fase interna. Iniciará en la mente, en la imaginación de aquella persona que un día decidió dar rienda suelta a sus más bajos deseos de delinquir. Y todo sucede ahí, adentro de su cabeza, cobijada en el abrigo de su mente. Maquina, imagina, planea, y todo ello recorre por las vías de la corteza cerebral esa actividad neuronal formadora de ideas, que en un eventual podría llevar a la práctica, pero no. Aquí aún no se perfecciona. Es en esta etapa en que nace y crece, pero todo en su misma imaginación. Por lo tanto, ese actuar no es punible, no le interesa al derecho penal, más que para la observancia, si se puede mencionar, pero en la generalidad, ese actuar que se concibe única y exclusivamente en la mente de quien la imagina, no se puede castigar por más que sus ideas sean las de robar, asesinar, violar, secuestrar o cometer cualquier delito, por más perverso y retorcido que éste sea. Ampliando este tema, vamos a escuchar la información que nos trae nuestra compañera Patricia. Buenos días, profesor Max, compañeras y compañeros. Claro que sí. Y es que en ese mismo hilo conductual se comprende cómo inicialmente todo ha surgido en la mente de quien está imaginando lo que desea hacer. Aquí se está en la fase interna, porque no sale del individuo, no se manifiesta, no se verbaliza, tampoco hay actuación. Todo está a fuego lento, cocinándose en su cabeza, misma que piensa: quiero matar a X persona, quiero secuestrar a tal otra, voy a entrar a esa casa a robar, voy a violar a ese ser humano. En fin, todo comienza en el pensamiento, asunto que, como hemos visto, no es punible, pues desde la lógica no podríamos a ciencia cierta saber qué está pensando el sujeto, que en esta etapa es solamente un sujeto, no un sujeto activo, pues no ha cometido delito alguno. Incluso, a grosso modo, y en la generalidad, la etapa interna no se agota con esa maquinación de la mente. Tiene otras características, como por ejemplo la deliberación,
que en resumen es el análisis que hará el sujeto sobre esa idea criminosa que tiene en su cabeza. Idea que analizará con cuidado, pues le interesan los pro y los contra que en la eventualidad de realizarla podrían o no perjudicarle o beneficiarle. Dicho eso, y agotada la fase interior, entramos en la fase intermedia, que es el motivo de nuestro análisis y que nos lleva a indagar sobre el significado de la resolución manifestada. Veamos qué información al respecto nos trajo la compañera Sujei. Hola, profesor Max y compañeros presentes. Y sí, concluida la explicación desde esa generalidad de la fase interna, explicada por las compañeras Patricia y Gabriela, entramos a la fase intermedia, la que es el motivo principal de nuestra exposición. En esta fase intermedia encontramos la resolución manifestada, y ella es la que se da cuando aparece la verbalización de esa idea que el sujeto tuvo en mente. El sujeto la expresa, la exterioriza, la saca de su interno y la lleva al exterior en esa llamada resolución manifestada. De hecho, la doctrina penal nos pone varios ejemplos. Mencionaremos dos. La primera es la conspiración y la segunda la proposición. La proposición se da mediante la verbalización. El sujeto comparte con alguien esa idea que tuvo inicialmente en su cabeza. Le explica lo que pretende y le propone a esa persona cometer el delito. En cuanto a la conspiración, sigue los mismos pasos, pero eleva el grado porque manifiesta la unión de la voluntad de cada individuo para unirse a delinquir. Siendo así, y si de parejas hablamos, uno propone y si el otro acepta, ahí tenemos ya la conspiración, misma que no se quedó en el intento. Ella salió del sujeto, fue verbalizada, exteriorizada, manifestada desde las voluntades de quien lo hizo. De ahí se desprende y se comprende esa resolución manifestada. Se destaca además que la doctrina nos muestra cómo esa resolución manifestada no es del interés del derecho penal, no es materia punible, aunque se destaca que es castigada solamente en ciertos casos previos por la ley y que mencionaremos más adelante. La compañera Roxana continuará documentándonos más al respecto. Claro que sí. Y es que hablar de resolución manifestada previa a la etapa externa no es asunto de alarmarse ni de confundirse. La resolución manifestada, como nos lo comentó Sujei, no es asunto que el derecho penal persiga, pero es de relevancia mencionar que hay casos punibles. Un ejemplo de ellos es la amenaza, esa verbalización que ejerce un sujeto hacia el otro, en el que le dice que le va a matar, y ello siendo que atenta contra el bien jurídico tutelado llamado vida, activa el derecho penal. Por eso, es necesario puntualizar el castigo previsto por la ley en la resolución manifestada y que se da en cierta forma. Vemos así cómo se agota la etapa intermedia del intercriminis, dando paso a la fase externa del intercriminis o camino del delito. Con este amplio contenido de actos que, a diferencia de la resolución manifestada, sí son punibles y alcanzados por la mano firme de nuestro elaborado y estudiado derecho penal. Queda dicho en este recorrido por el camino del delito la existencia de la fase intermedia, dejando más que visible la mismísima astucia del derecho penal, ese que silencioso observa, espera y se activa en el momento justo, sin dejar ápice de duda de lo que le es o no punible, mostrándonos en este estudio del camino del delito la ubicación exacta de esa fase intermedia en medio de quien le sucede y antecede. Siendo así de vital importancia en el estudio del intercriminis, analizándole como un todo en ese recorrido, desde su génesis, pasando por la resolución manifestada, hasta llegar a su perfección jurídica. Este es el estudio que hemos realizado acerca de la resolución manifestada
en el iter criminis, camino del delito.